En este día quiero compartir una palabra inspirada por el Espíritu Santo, quien el apóstol Pablo le deja a su hijo Timoteo y nos deja una enseñanza a nosotros. Esta palabra habla de un buen soldado de Jesucristo. Y me preguntan esta mañana, ¿soy buen soldado de Jesucristo? Dice la palabra de Dios, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarme en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Era como le hablaba Pablo a Timoteo, a su hijo. Mira, yo te pido que esto, lo que vamos a hablar, le encargues a hombres fieles, a hombres y mujeres que aman a Cristo, a hombres y mujeres que fueron alcanzados por la gracia de Cristo, para que puedan enseñar. Y seguía diciendo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y acá, cuando dice penalidades, no está hablando de decir, soy un soldado de Jesucristo. No, sino el esfuerzo que uno tiene que tener para ser un soldado. Aquello que quizás hemos estado en alguna fuerza, sabemos la disciplina que el hombre y la mujer tienen que tener. Quizás es diferente a otros lugares. Quizás es diferente a un almuerzo en un camping, en un campamento, a que un almuerzo en una escuela militar o en una escuela policial. Porque hay una disciplina. Entonces, el apóstol le hablaba y le decía, mira, esto es importante, que vos tengas buena disciplina. ¿Disciplina para qué? Disciplina para la vocación en la cual fuimos llamados. Y es anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Es anunciar el Evangelio. Y seguía diciendo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Si militamos, no podemos andar enredados. ¿Vieron cuando uno se enreda, que se tropieza, que se cae? Pero si militamos, qué diferente que es, ¿no? Por supuesto que para eso tiene que haber un desempeño, para eso tiene que haber una conducta, para eso tiene que haber una forma de trabajar, para eso tiene que haber una disciplina en el despertar, en el levantarse. ¿Cuántas cosas? Y entonces decía el apóstol, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, a fin de agradar al superior. Y Jesucristo es nuestro superior en nuestras vidas. Y también, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Una disciplina de atleta, una disciplina de aquellos que corren, su forma de alimentarse, su forma de entrenar. Entonces, qué importante que es que nosotros podamos ser disciplinados en la palabra de Dios, que tengamos una disciplina, que tengamos una constancia. Por eso esta canción decía que en mi interior no quede duda. Sabemos en quién hemos creído. Sabemos en quién confiamos. ¿Saben? El salmista David decía, hablarán de ti lo que conocen tu nombre. Aquel que no ha conocido la bondad de Dios, aquel que no ha conocido el amor de Cristo, aquel que no ha visto sus maravillas. Y le cuesta creer un poco. Pero nosotros, que sabemos en quién hemos creído, es hermoso. Y seguía diciendo el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El labrador. Saben, miren, yo tengo un sobrino que él trabaja en un tambo. Él se levanta muy de madrugada. Llueva, truene, haya barro, haga calor, estén los mosquitos, estén los famosos jejenes en el campo. Tiene que estar.
tiene que llegar a la madrugada, tiene que estar trabajando arduamente. No hay feriado, no hay sábado, no hay domingo. Entonces, así es el labrador, así es el sembrador. Para sembrar un campo se tiene que forzar, tiene que trabajar, tiene que madrugar, tiene que preparar todo. Nosotros en Cristo, espiritualmente hablando, nos tenemos que preparar, nos tenemos que forzar. ¿Saben? El grupo de intercesores donde oran a Dios, ellos han propuesto en su corazón todos los días, de lunes a lunes, 19:30 horas, estar orando y clamando e intercediendo por nuestra nación argentina y aún por las naciones, como hace poco nos habían pedido de estar orando por Perú en Iquitos. Y estas hermanas pusieron sus corazones a disposición de aquel que llamó, aquel que las llamó a su luz admirable. Y el apóstol decía, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo, para poder comprender lo que nos quiere decir. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, decía el apóstol, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, hasta modo de malhechor. Mas la palabra de Dios, nuestra presa. Y hoy se cumple esa palabra. El apóstol estaba preso, el apóstol estaba encarcelado, no podía salir. Hoy nosotros no estamos presos, hoy nosotros no estamos encarcelados, pero sí estamos en una cuarentena, sí nos tenemos que quedar en nuestros hogares, sí no podemos estar en las iglesias en la congregación, alabando y adorando a Dios. Pero la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios es libre. Por eso nos podemos comunicar por otros medios. Por eso podemos hablar de aquel que nos amó y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y decía el apóstol, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Es que importante que nosotros realmente podamos decirle, maravilloso Espíritu Santo de Dios, obra en mi vida, obra en mi corazón. Quiero ser un buen soldado de Jesucristo. Quiero ser un buen soldado. Quiero saber captar una orden. No quiero ser indisciplinado. Quiero, amado Jesús, que tú gobiernes mis pensamientos y mi corazón. ¿Saben? Haciendo esto, tenemos el éxito asegurado. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo, absolutamente todo, va a ser añadido. Continuaba diciendo la epístola de 2 de Timoteo, capítulo 2, y en el versículo 10, por tanto, todo lo soporto, decíamos, por amor de los escogidos. Versículo 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, dice, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuánto amor nos ha tenido nuestro Señor? Aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Como buen soldado de Jesucristo, nos tenemos que entrenar. Como buen soldado de Jesucristo, tenemos que tener una disciplina. Como buen soldado de Jesucristo, tenemos que captar la orden que nos da nuestro superior. Y nuestro superior es Jesucristo. Entonces, hermanos, qué lindo es que nosotros podamos abrir nuestros corazones, que nosotros podamos, de alguna manera, expresar lo que sentimos a nuestro Padre. Y sigue diciendo, versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición
de los oyentes. Cuando uno es disciplinado, cuando uno está formado de una manera, al superior no se le cuestiona la palabra que dice. No hay contienda en la palabra que dice, sino uno lo acepta. Así en Cristo tenemos que ser. No cuestionar muchas veces lo que el Señor nos habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Dice que de diferentes maneras, nos habló el libro de Hebreos, habla de eso. De diferentes maneras dice que habló Dios, por visión, por sueño, por revelación. Hasta mandó a su Hijo Jesucristo para ver si lo podían entender, que el amor de Dios no se mide, que el amor de Dios no juzga, que el amor de Dios no condena. Iglesia, el amor de Dios tiene que estar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y seguía diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia. Y qué importante que nosotros nos presentemos a Dios aprobado. Qué importante, sigue diciendo la palabra de Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra que está escrita en la Biblia. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse, entra tranquilamente a cualquier lugar. Y esto es, que nosotros nos podamos presentar como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, amada iglesia, es importante que en estos tiempos nosotros sigamos clamando al Dios misericordioso, al Dios de la gracia, al Dios que todo lo puede. Su poder no ha cambiado, su poder sigue siendo el mismo. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No me está sugiriendo, está dando una orden, clama a mí y yo te responderé. Entonces, cuando yo puedo captar esa orden, cuando yo puedo interpretar esa orden, las cosas empiezan a cambiar. Entonces, a mí el Señor me dijo, todo lo que pidieres al Padre creyendo en mi nombre, yo te lo voy a dar. Es algo, es una afirmación. Y nosotros nos tenemos que tomar. Muchas veces nos encontramos como Pedro, que Jesús lo mandó a caminar sobre las aguas y Pedro caminó, pero después veía los fuertes vientos y las tempestades y no se pudo, se empezó a hundir. Y así muchas veces nosotros nos sucede eso. Por eso, en este día, seamos un buen soldado de Jesucristo. Y para ir finalizando, no tenemos lucha contra sangre ni carne. La Biblia dice que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Sangre y carne quiere decir que no estamos en guerra, pero sí en una guerra espiritual, sí en lo sobrenatural. Y la iglesia está para librar esa batalla. Ahora, yo no puedo librar una batalla si soy un soldado desobediente. Yo no puedo librar una batalla si realmente mi general, Jesucristo, me manda al frente y yo me voy para atrás. No puedo librar la batalla. Ahora, para librar una batalla, yo tengo que estar entrenado. ¿Y de qué manera me voy a entrenar? Orando, clamando, leyendo la palabra de Dios. Sus palabras son fieles y verdaderas. Su palabra es en el sí y en el amén. Entonces, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, en estos tiempos que por ahí no nos podemos congregar, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios fluye y corre. Es cuanto más nosotros nos tenemos que tomar de aquel que nos amó y de aquel que entregó su vida por vos y por mí. Ser obedientes a nuestro Señor. Y el éxito lo tenemos asegurado. Amada iglesia,
que en este día vamos a orar a Dios, te invito, en el lugar donde te encuentres, no sé si en estos momentos estás cocinando, detenete un segundo. No sé si en estos momentos estás tomando mate, estás charlando, detenete un segundo. Pero sí te invito, en una actitud de reverencia. Yo no te voy a ver, pero hay alguien que nos ve. La obediencia, en una actitud de reverencia. Cerra tus ojos, inclina tu cabeza, reconociendo que Jesús está por encima de todo. Y vamos a hablar con Dios. Soberano Señor, en este día queremos ser buenos soldados tuyos. Señor, queremos ser hombres y mujeres disciplinados en tu palabra. Tu palabra es fiel y tu palabra es verdadera. Señor, en estos tiempos que las congregaciones están vacías, pero tu palabra no está presa, porque tu palabra fluye. Y tus palabras son espíritu y son vida. Que en esta mañana el Espíritu Santo que mora en nosotros inunde nuestros seres. Y que en esta mañana nosotros podamos sentir en el lugar donde nos encontremos tu presencia. Señor, llevamos a ti todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades a tus pies. Sabiendo, Señor, que nuestra oración es escuchada. Creyendo, Señor, que tú inclinas tus oídos a tu iglesia. A tu iglesia que fue salva por tu amado Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Señor, que en mi interior no quede duda en quién he creído. Padre bueno, gracias por tanto amor que tienes para con cada uno de nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendice. Dios bendiga a nuestra nación argentina.